Imagina un dolor tan insoportable que tu propio cuerpo se convierte en tu prisión. Una agonía que te suplica por la muerte, pero la ciencia se niega a concedértela. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más desgarradoras y éticamente complejas de la era nuclear. El caso de Hisashi Ouchi. El hombre que fue mantenido con vida contra toda lógica para observar los límites del sufrimiento humano. Para entender esta tragedia, debemos viajar a Japón al 30 de septiembre de 1999 en la planta de procesamiento de uranio de JSO o en Tokaimura. 3 técnicos, entre ellos Hisashi Ouchi, estaban realizando una tarea que se suponía era rutinaria: preparar una solución de nitrato de uranilo para la producción de combustible nuclear. Pero lo que hicieron ese día cambiaría sus vidas para siempre y dejaría una cicatriz en la historia de la seguridad nuclear. Por un error crítico y una violación flagrante de los protocolos de seguridad, utilizaron cubas de precipitación en lugar de tanques de mezcla y, lo más grave, añadieron una cantidad de uranio muy superior a la permitida, casi 7 veces el límite de seguridad. Al verter el último balde, la masa crítica se alcanzó. Una luz azul brillante, el destello de Cherenkov, iluminó la sala. Era el inicio de una reacción en cadena descontrolada, un infierno invisible desatado. Hisashi Ouchi, quien estaba directamente sobre la cuba, recibió la dosis de radiación más alta, unos 17 sieverts SW. Para ponerlo en perspectiva, una dosis de 8 sieverts se considera letal sin excepción. Sus compañeros también resultaron gravemente heridos, pero Ouchi recibió una cantidad que ningún ser humano había sobrevivido jamás. En el momento, Ouchi sintió un fuerte dolor y perdió el conocimiento por un instante. Al recuperarlo, vomitó y se desplomó. Aunque inicialmente parecía estar relativamente bien, el daño ya estaba hecho a nivel celular. La radiación había destruido sus cromosomas y aniquilado su médula ósea, el corazón de su sistema inmunológico. Era el comienzo de una agonía que duraría 83 días. Fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Tokio, donde se convirtió en el paciente de radiación más grave jamás atendido. Lo que siguió fue un verdadero infierno. La radiación había impedido la regeneración celular. Sus glóbulos blancos, vitales para combatir infecciones, desaparecieron. Estaba completamente vulnerable. Su piel, la primera barrera protectora del cuerpo, comenzó a desprenderse literalmente de su cuerpo, dejándolo expuesto a infecciones y perdiendo líquidos constantemente. Necesitaba transfusiones masivas de sangre y piel a diario. Sus órganos internos, pulmones, riñones, intestinos, comenzaron a fallar uno tras otro. Cada día era una batalla contra la desintegración de su propio ser. Los médicos intentaron lo impensable: trasplantes de células madre de su hermana, transfusiones masivas, medicamentos experimentales. Pero el cuerpo de Ouchi, sin la capacidad de regenerarse a nivel celular, era una herida abierta que no podía sanar. Su sufrimiento era inmenso. Y lo más desgarrador, era plenamente consciente de su tormento. Aquí es donde la historia de Hisashi Ouchi se convierte en un profundo dilema ético. Él mismo, en momentos de lucidez, llegó a rogar a los médicos que lo dejaran morir. Su cuerpo estaba devastado, su dolor era inimaginable y no había esperanza de recuperación. Sin embargo, su familia, aferrada a la esperanza, pidió a los médicos que hicieran todo lo posible por mantenerlo con vida.
Esta decisión puso a la comunidad médica y a la sociedad ante una pregunta brutal: ¿hasta qué punto debemos prolongar la vida de un paciente cuando el sufrimiento es insoportable y la recuperación imposible? ¿Es ético mantener a alguien vivo solo para observar los efectos de una tragedia o para satisfacer el deseo de la familia, incluso si va en contra de la voluntad y el bienestar del paciente? El caso Ouchi forzó los límites de la bioética. Finalmente, después de 83 días de una lucha inhumana, el 21 de diciembre de 1999, Sashi Ouchi sufrió un paro cardíaco irreversible. Su cuerpo, finalmente, cedió a los daños irreparables de la radiación. Su muerte marcó el fin de una de las batallas más terribles y angustiantes contra un enemigo invisible. El caso de Ouchi es un sombrío recordatorio del poder destructivo de la radiación y de la importancia crítica de la seguridad nuclear, pero también nos obliga a reflexionar sobre la bioética, el consentimiento del paciente y los límites de la intervención médica. Nos enseña que, a veces, la mayor compasión es reconocer la dignidad humana y permitir que el sufrimiento termine. La historia de Hisashi Ouchi es un capítulo oscuro, pero esencial en la historia de la medicina y la energía nuclear. Nos recuerda la fragilidad de la vida y la inmensa responsabilidad, aunque a pesar de esta historia, Japón no siempre se logró liberar de desastres nucleares. Un claro ejemplo fue en Fukushima Daiichi. Ocurrió el 11 de marzo de 2011 en Japón. Fue el resultado de una combinación de un terremoto de magnitud 9.0, el más potente registrado en la historia de Japón, y el tsunami consecuente que golpeó la costa oriental. Después de la explosión nuclear causada por estos desastres naturales, se liberaron grandes cantidades de materiales radiactivos al medio ambiente, tanto a la atmósfera como al Océano Pacífico Norte, debido a los vientos dominantes y las fugas de agua contaminada. Una cámara subterránea logró captar los desastres en el mar provocados por el derrame de componentes peligrosos que conlleva el manejo de tecnologías peligrosas. Esperamos que esta historia te haya provocado a reflexionar. Regresando a la historia de Hisashi, ¿qué piensas sobre este caso? ¿Crees que se hizo lo correcto al mantenerlo con vida? En el archivo 33, seguimos desenterrando la verdad.